Ok, pues vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a hablar un poco sobre el primer juego que te hizo pensar que los videojuegos podían contar historias, narrativas, quizá no a nivel del cine, pero que estaban más o menos acercándose a ese tipo de lenguaje. No, pues sin lugar a dudas, el primer juego de Lucasfilm que llegó a mis manos. Hmm. No lo tenía yo, ni yo no tenía PC por aquella época, pero un amigo, Alejandro Tejería, lo tenía. El juego era el Loom El y Loom, es verdad. fue la primera vez, me llegó a mí antes que el Monkey Island, me llegó antes que el Manic Mansion y bueno, viendo cómo... Yo por aquel entonces era consumidor de streamings, porque yo no jugaba, yo veía a otros jugar. Yo era el que iba a las salas recreativas en un duro y veía cómo jugaban los demás, o en este caso veía cómo jugaba Tejería. Y para mí ver cómo alguien avanzaba en la trama del Loom, que era una trama que se volvía mucho más desbordante de lo que esperabas después incluso de haber jugado 1 hora, 2 horas, 3 horas, veías que aquello seguía creciendo y se va ramificando en tantas direcciones, a la vez manteniendo un sistema de juego muy sencillo y muy lineal, ¿no? Un pasillo muy estrecho. Sí. Pues aquí yo me voló la cabeza, por supuesto. Había disfrutado aventuras conversacionales en Spectrum, ¿no? Ujú. Que el público quizá no sepa lo que es esto. Eran aventuras gráficas en las que uno escribía Sí. lo que quería que el personaje hiciese. Y a su vez la información que llegaba por parte del juego también era texto. Una cosa, ahora mismo sé que esto suena fatal. Y Suena yo arcaico, recuerdo pero es que que, era así, sí. claro, éramos tan jóvenes y dominar esos juegos era tan complejo que al final lo que hacías era probar cuántos tacos reconocía el juego para que te amonestara, ¿no? Forzar la Entonces, si máquina, ¿no? estás jugando a un Mm. juego como La Guerra de las Vajillas, que era una parodia de La Guerra de las Galaxias, o El Hobbit, o Gremlins, que era un juego, una aventura conversacional que llegó a nuestras manos en inglés. Teníamos no teníamos ni idea de inglés por aquel entonces, teníamos que adivinar cómo darle instrucciones al personaje. Pues al final lo que hacías era escribir tacos. Mierda, caca, puta. Y entonces el juego te amonestaba y decía, mal hecho, si no se hace. Recuerdo que hubo una adaptación del Quijote a Del este Quijote. formato, del Madre mía. Quijote, y una adaptación de una novela de Pepe Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán, Los pájaros de Van Gogh, una locura. O sea, eran adaptaciones que, uh, que intentando traer la posibilidad de la narrativa tradicional al videojuego, pues iban a lo bravo, iban directamente al hardcore de la narrativa. Pues toma, el Quijote, Manuel Vázquez Montalbán. Pero recuerdo que lo rudimentario de aquellas aventuras me parecía más un apaño que una posibilidad de experimentar un juego de la manera en la que experimentamos una película. Sí. Yo creo que fue el Loom la primera vez que me explotó la cabeza en ese sentido. Y luego ya imagínate Monkey Island, el Indiana Jones y el Templo de Atlantis, bueno, aquello fue increíble. ¿Cómo viviste la erupción de las FM movies? O sea, las películas que eran actores grabados, tipo, pues. A ver, el Erika de ahora, que salió hace unos cuantos meses, o. ¿Sabes a qué tipo de juego me refiero? ¿No? Dragon's Lair Sí, también, por sí. supuesto, ¿no? Dragon's Lair, Space, tal. ¿Mm? Nunca me haya enganchado ningún juego de ese tipo. ¿Les ves las O sea, esculturas, quizá? O. juegos como Dragon Lair, Space Age, pues sí que desde la distancia te dejaban noqueado. Creo que había un poco de engañifla en estos juegos, Sí. porque la promesa de jugar, la promesa de manejar a un cartoon dentro de una película de animación, era una promesa de libertad, ¿no? De alguna Sí. manera. Ahora puedes hacer cualquier cosa y en realidad estos juegos eran una prisión constante, ¿no? Era, si no le das al botón de la izquierda en la décima de segundo correcta, fallarás. Entonces, Mm. bueno, pues al final eran juegos en los que ponías lo que ejercías era la memoria. Yo tengo muy mala memoria. Yo me siento fatal siempre cada vez que un juego pone a prueba mi memoria, mi capacidad para acordarme de las cosas y mal, muy mal. No, nunca me he conseguido enganchar. Tampoco creo que esos juegos, más allá del alarde técnico inicial, pues tuvieran como mucho recorrido, ¿no? Se les recuerda más con cariño que con una pasión real. Totalmente de acuerdo. Si fuera un vestigio del Mm. pasado, estaban experimentando todavía con el formato. Creo que hasta la llegada de las 3D no hubo juegos narrativos en plan bueno, Metal Gear, ¿no? Digamos que es el ejemplo más Uh-huh. básico de intentar acercar ya una película a un videojuego con cinemáticas espectaculares. Final Fantasy VII también, en este caso. Y luego ya, pues estaba la parte jugable y la parte cinemática, que habría que Sí. distinguirlas. Me voy a contradecir más tarde porque voy a alabar hasta el fin las cinemáticas de The Last of Us 1 y 2, Sí. pero en el mejor de los casos, un juego debería aspirar
a la narrativa tradicional al margen de las animáticas. Ajá. Que las animáticas no dejan de ser como una pausa en el camino para introducirnos otro lenguaje. Entonces, Sí. cuando un juego corta una animática, deja de ser un juego, hace una pausa para merendar y nos ofrece otra cosa, ¿no? Es como, en realidad, no es tan diferente a cuando el juego se pausa para que leamos texto, ¿no? Un fragmento del lore, de Sí. la aventura, ¿no? Es como cambiar un lenguaje por otro. Entonces, en última instancia, tampoco debería ser así. Los Quick Time Events son animáticas disfrazadas, ¿no? Son animáticas con un pequeño alfiler que se te pincha en el hombro para que no te despistes. Sí. ¿No? Como, venga, no, espera, te voy a pellizcar un poco para que sigas viendo la película. De vez en cuando tienes que dar el botón, repetidas veces el botón cuadrado a la X para que no te me despistes, pero no son otra cosa. Es curioso que lo veas así porque, claro, realmente como al haber crecido, haber visto el boom, ¿no? De las aventuras narrativas de LucasArts, ¿no? El Loom, Indiana Jones, etcétera, que eran literalmente videojuegos todo el rato, pero con una narrativa ya introducida dentro del gameplay, no como una cinemática, juego, texto, juego. O sea, estaba todo integrado en lo mismo. Sí que te puede chirrear un poco más o te puede sacar un poco más de la experiencia el hecho de que estés jugando, veas una cinemática de 4 minutos, sigas jugando. Y eso que a día de hoy está bastante interiorizado y bastante entendido, sobre todo en algunos géneros, por aquel entonces tuvo que chocar bastante, ¿no? Pero tú piensas que los juegos de LucasArts, por aquel entonces, antes creo que he hecho Lucasfilm, tenía que haber hecho LucasArts, no Sí, sé si me he LucasArts, equivocado. sí. No intentaban parecer películas. Ya. O dicho de otra manera, podrían compararse a películas tanto como a novelas o Sí. como a cómics, etcétera, etcétera. Lo que intentaban esos juegos y lo que consiguieron fue acercar la narrativa tradicional, los arcos narrativos, las tramas respecto a las subtramas, todo aquello, a un entorno como el de los videojuegos, pero no necesariamente intentaban ser películas. Claro. Hay algo interesante ahí. Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando más adelante las aventuras gráficas ya tenían la libertad para realmente parecer películas fotograma a fotograma, ya podemos hablar de fotogramas, Sí. hay un cierto atractivo que hemos perdido. O sea, cuando Ron Gilbert recupera el sentido de la composición de las aventuras gráficas con un juego como Broken Age, creo que todos como celebramos que algo vuelve por fin. Creo que todos recordamos con más cariño los dos primeros Monkey Island que el tercero. El tercero era el que realmente ya tenía libertad de cuadro y realmente parecía una cinemática constante. Parecía que constantemente estábamos alterando una cinemática ante nosotros. Y por alguna razón no funciona igual eso. No sé. Sí, es curioso. Que sí, quizá con la entrada de las cámaras libres, cámaras en 3D, se perdió un Sí. poco lo que había sido el origen del lenguaje de los videojuegos como tal, a nivel de contar la historia a través del encuadre, de los planos, de trabajar mucho más cada uno de los aspectos, porque lo que estabas viendo era lo que había, tipo Resident Evil original, que eran las cámaras fijas y no podías controlar todo el escenario. ¿Crees que quizá el lenguaje del videojuego hubiera sido más propio o menos intoxicado, ¿no? por lo externo, se hubiera tirado por ese camino? ¿O crees que es el paso natural? Yo ahora mismo creo que ahora mismo hay un entorno mucho más saludable y mucho más estimulante para un consumidor que hace, pongamos, 10, 15 años. Me refiero al hecho de que antes, cada vez que llegaba una consola, mejor dicho, una generación nueva de consolas, había una insistencia en la calidad gráfica, ¿no? Los gráficos van a ir a mejor. Sí. Todo esto va a ser más bonito. Y hemos llegado a un punto en el que ya se ha producido la saturación. Hemos llegado a un punto de saturación en el que ya no tiene sentido que los gráficos vayan a mejor, a no ser que quieras hacer un juego fotorrealista. Sí. Si quieres hacer un juego fotorrealista, vamos a ir a mejor. Pero ya la gran mayoría de juegos que se hacen ya no requieren mejores gráficos de los que hay ahora. Con lo cual, por ejemplo, yendo a la presentación de la PlayStation 5, hay algo muy estimulante en el hecho de que más de la mitad de los juegos que se anuncian con la PlayStation 5 ya son juegos que no requieren mayor calidad gráfica de la que ya hay ahora. Sí. Ya son opciones estéticas. Ahora mismo puedes hacer un juego con desplazamiento lateral, plataformas clásico, incluso textura de píxel, y que el juego tenga tanto reconocimiento como un juego fotorrealista. Eso antes no pasaba. Ya.
Entonces, esa aspiración por el fotorrealismo que ha habido durante tantos años, ¿no? Ha habido, por ejemplo, digo fotorrealismo o acercamiento a lo que nos dan de sí las películas de animación tradicionales o las películas, ¿no? Recuerdo que una época, en los 90, segunda mitad de los 90, en la que juegos como Myst, que es un juego que me encanta, en gran parte de su atractivo se basaba en que tú veías la contraportada y decías, joder, qué gráficos, realmente puedo moverme por aquí. Y cuando en realidad pues, lo que importaba era un poco la mecánica, Sí. en supuesta primera persona, que luego tampoco era tal. Durante muchos años los juegos han estado obsesionados con parecer fotos o parecer dibujos hechos a mano, y ahora que ya puede hacerse con cierta, no facilidad, pero con una facilidad que antes no existía, ahora ya de repente las opciones se disparan. Sí. Y el juego más atractivo a día de hoy, pues para alguien puede ser algo como Undertale, perfectamente. O sea, que ya no existe esa búsqueda de más, de más, de más, de más, de más. A no ser que, insisto, que quieras hacer algo que parezca la realidad. En ese sentido, la carrera va a seguir continuando. Pero ahora me encanta que ya, si yo quiero hacer un videojuego, si yo tengo un estudio pequeñito y quiero hacer un videojuego, la ambición de los mejores gráficos y la ambición de las mejores físicas ya es una opción, ya no es algo que predetermina todo lo demás. Sí. Es curioso el caso de Undertale precisamente porque es un juego que... No, es curioso el caso de Undertale porque precisamente es un juego que gráficamente es muy básico, evidentemente son sprites hechos de cualquier manera, pero lo que te atrapa es esa atmósfera, ¿no? Ese mundo, esos personajes, pero que quizá en parte esos juegos que tienen un aspecto visual menos imponente tienen que depender mucho más, pues eso, de la narrativa o del mundo que crean o de la historia que están contando, de las mecánicas de juego. Y sin embargo, los triples A, en este caso un Last of Us, un Ghost of Tsushima, un God of War, ya te los venden a través de la imagen únicamente. Ya pueden ser luego malísimos a nivel de historia, pero con una gran jugabilidad, en plan mata-mata. Pero digamos que a los indies se les exige más, ¿no? En este caso. Bueno, yo no me exige mucho a todos, ¿eh? O sea, la exigencia que tiene a día de hoy un AAA es faraónica. O sea, a mí a veces me parece algo excesivo. El que un juego con ambiciones de superventas tenga que poner tanto empeño en que las tazas de váter tengan restos de 5 cagadas antes, ¿no? Por decirlo así. Y a veces me parece que a veces me parece un estrangulamiento. Hay que pensar que la calidad gráfica y el detalle del entorno y todo eso es algo que a los jugadores siempre nos ha dejado boquiabiertos, es algo que siempre hemos anhelado, pero sin embargo a la persona que llega de rebote, a la persona a la que inicialmente no le interesan los videojuegos, nunca le ha fascinado. Yo recuerdo cuando la primera vez que vi, tengo un recuerdo muy vivo, la primera vez que vi el Outrun en una sala recreativa. Que el Outrun cuando salió era una explosión delante de tus ojos. Era como, ¿cómo es posible que un juego de conducción de coches tenga este aspecto, ¿no? O hablando de otra recreativa así de la época, el Operation Wolf. El Operation Wolf era como, ¿qué me estás contando? Que me están disparando de cerca y de lejos los soldados. Y yo recuerdo por aquel entonces enseñar aquellas recreativas a gente, a colegas o a familiares a los que no les interesaba el mundo de los videojuegos y a ellos no les causaba ningún impacto. O sea, es un lenguaje para nosotros. Sí. Sin embargo, a día de hoy, a alguien que venga a casa que no pertenezca a esta esfera, a lo mejor de repente le impresionó con el Alien Isolation, Sí. por cómo juega con el sonido, o alguien que no juega nunca en videojuego le explico cómo funciona el Baba Is You y se queda petrificado. Se queda en shock. ¿Cómo que me estás diciendo que este juego consiste en esto? Conoces el Baba Is You, imagino, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo los videojuegos disfrutan de una libertad que antes no tenían, y no hablo solamente de los indies, sí hablo en general. Creo que el límite de opciones es mucho más amplio, y creo que la mirada del gamer hardcore, de alguna manera, se está acercando a la mirada de la persona que ya no se contenta únicamente con buenos gráficos, sino también con buenas ideas. Y eso es muy interesante, sí, sí. Sí, comentaba, el matiz que hacía con el tema de indies contra AAA en el sentido de exigencia, me refería a que hay 50.000 indies al año y hay 20 triples A que realmente acapan la atención. Es decir, al final el AAA compite con otros AAA, no compite con los indies directamente. O sea, es fácil que si Last of Us, por ejemplo, tuviera las puertas mal hechas, la gente hubiera saltado al cuello porque exigen de un AAA
que tenga las puertas espectacularmente hechas con las texturas. Ya, de la madera, es una etcétera. locura eso, es una locura. Claro, que es absurdo, llegamos a un nivel ya de exigencia ridículo. Pero claro, con los indies, como hay 50 indies que salen al año, que son todos de pegar tiros para adelante, uno que destaque es el que realmente va a llevarse la tarta, ¿no? En este caso. O, por ejemplo, el año pasado salió Blasphemous, que es un juego que visualmente es alucinante, pero juegos como Blasphemous con peores gráficos hay un montón. Lo que pasa es que nadie los ha jugado porque no se ven así de bien. A eso me refería con el matiz, ¿no? de la exigencia. Digamos que ahora mismo hacer un videojuego es algo parecido a hacer una banda musical. Ajá. Hay muchos estilos disponibles, hay muchas tendencias, hay muchos tipos. ¿Cuál escoges? Antes de hacer un videojuego, si no tenías buenos gráficos, ese videojuego posiblemente ya estaba en desventaja respecto a otros, a no ser que tuvieras entre manos un concepto único y repetible como el del Tetris. Sí. Pero eso ya no existe. O sea, imagínate que vivimos una época en la que quieres hacer un grupo musical y sabes que cuantos más instrumentos tengas sonando simultáneamente, mejor te va a ir. Es absurdo, ¿verdad? Es totalmente absurdo, sí. Pues los videojuegos han sido un poco así hasta hace bien poco. Ahora tú puedes decidir que tu banda va a mezclar heavy metal y instrumentalización de jazz de una manera única y vas a encontrar un nicho de mercado que ni sabías que existía. Sí, bueno, buscando nichos de mercado siempre podemos encontrar zonas que explotar, ¿no? En la música, por ejemplo, ahora mismo hay algunos estilos musicales que son los que están pegándolo fortísimo y tiene más sentido que si te pones a hacer música, a ver, si te da igual un poco todo, ¿no? Todo tu arte, todo lo que quieras, si quieres expresar, si te pones a hacer reggaetón vas a tener más éxito que si haces jazz melódico, o sea, creo, y haces un videojuego de tiros. Claro, por supuesto, pero al menos tienes la libertad de acción y sabes que no vas a ser juzgado por no haber tomado ciertas decisiones como el número de instrumentos sonando a la vez, ¿no? Creo que los videojuegos durante mucho tiempo han sido valorados como si se valorase la novela en función del número de páginas. Entiendo, sí. ¿Sabes? Igual aquí me explico mejor. Sí. Y ahora ya no existe esa obligatoriedad, a no ser que estés haciendo un título que haya estado en desarrollo 7 años.